Comencemos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, soy el profesor Miguel. Bienvenidos al tercer bimestre. No se olviden de colocar el tercer bimestre en su cuaderno. Espero que hayan podido disfrutar estas vacaciones, que estén un poco más relajados, al menos un poquito más relajados. Y pues bien, el día de hoy vamos a hacer un breve repaso del Tahuantinsuyo, una de las culturas, se podría decir, de las regiones más importantes dentro de la historia de nuestro Perú. El territorio más extenso, se podría decir, con un contenido de 4 regiones, que fue trascendente para impulsar a nuestras corrientes libertadoras del sur, ¿no? A través de los, se podría decir, de los precursores, ¿no? Con los enfrentamientos con los realistas y otro tipo de detalles que lo vamos a ir comentando. Así que por favor, vamos a prestar la atención adecuada. El Tahuantinsuyo, conocido como 4 regiones del Sol, fue el territorio del imperio de los Incas, ¿correcto? Y estuvo conformado por 4 regiones, o 4 suyos como lo conocemos. Tenemos Collasuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Antisuyo. ¿Okay? Su territorio tenía una área aproximada de 1.700.000 kilómetros cuadrados y se extendía a través de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, debido a que esto lo hizo llamar el territorio más extenso de América precolombina. La economía del Tahuantinsuyo se basó en la principal actividad económica llamada agricultura y planificada y dirigida por un estado. Fue también importante por la producción pecuaria de producción artesanal, a través también de la pesca, de las construcciones y distribución y circulación de los productos, complementando por una gran red de almacenamiento y conservación de productos agrícolas. Para tener en cuenta, una de las fuentes escritas, ¿no? O manuscritos o documentos o publicaciones que se realizaron desde el inicio de la conquista fueron estas fuentes, ¿no? A través del estudio de los incas, que eran en este caso documentos o publicaciones o manuscritos que se realizaron desde este periodo, desde la invasión y conquista española. Ahora, los primeros documentos escritos fueron crónicas, que fueron documentos redactados por los cronistas a partir de la invasión y la conquista hispana. Tenemos las visitas, que fueron procedimientos de inspección que realizaban las autoridades españolas, los visitadores. Las probanzas fueron procedimientos ante las autoridades del Estado colonial peruano realizado por los curacas y los miembros de los ayllu. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de culturas, la palabra o el término curaca se nos hace muy conocido, ¿verdad? Porque estos curacas eran quienes regían, en la mayoría de las culturas era quien los regían, ¿ok? Y los ayllu, bueno, que estaban como miembros en este caso. Por otro lado teníamos a los documentos de extirpación de idolatrías, que eran sobre la eliminación de diversas formas de práctica religiosa que los indígenas realizaban. ¿Se acuerdan cuando, en este caso, quién fue el gobernador del Tahuantinsuyo, o cómo se llamó, en este caso, que fue a visitar a Pizarro y fue quien botó la Biblia, en este caso católica, al suelo? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó este personaje? Muy bien. ¿Cómo pasó? ¿Tú recuerdas el suceso, Russell? A ver, Yardek, ¿qué nos puedes contar?
papa, digamos ya, le insultó diciéndole perro, que tal, que tal, que tal. Y dijo, Dios los va a castigar y justo ahí Ya, continúa. Y justo los perritos. Ya. A ver, hasta que se callen los perritos. Ronaldinho, a ver, ¿qué nos querías contar tú? Me dijiste que sabías hasta la fecha. Sí, pues sabes que está ligado con Continúa, por favor. Ronald. Ronald. pero es que se lentea mucho. Ah, ok, ok. Todo esto sucedió en Cajamarca, a pesar de Francisco Pizarro llegó con los ojos de la conquista. Una semana antes que el Inca fuera a visitar a su hermana, uno de sus palacios pues, preferidos, que era casi llegando a Cusco. Y justo donde los incas se enteran que nosotros teníamos oro por un justo ahí había un ayllu que usted explicó hace ratitos, que era un jefe, y en eso donde él era vestido de todo de oro. Entonces comenzaron a investigar y el Inca tenía bastante vigilancia y se enteró que habían venido un grupo de exploradores, pero él no sabía que eran los españoles y tampoco sabía que tenían grandes armas. Y en eso donde los españoles esperan al Inca que se regrese a Cusco, porque a donde había ido a visitar a su hermana todos los hombres estaban armados, donde Francisco Pizarro manda a alguien avisarle al Inca que habían llegado ellos y que querían reunirse en Cajamarca. Entonces Atahualpa dijo que ya se fue, y como quería mostrar que solamente ellos se iban a llevar provisiones o se iban a rendir con él con tanta fuerza, tantos incas, tantos pobladores que tenían, tan fuerte que era su ejército, fue sin armas, y su ejército también fue sin armas. Y entonces llegó el Inca y los españoles se dieron cuenta que no tenían nadie armas y comenzaron a agruparse, y era una trampa en Cajamarca que sucedió. Y todos estaban rodeados de puros españoles con cañones y armas. Entonces el Inca no sabía que estaban rodeados de pues, sin armas, los incas, entonces le presentan la Biblia y él ve como una ofensa eso, porque ellos creían en varios dioses, eran politeístas, y los españoles solamente creían en la religión católica. Entonces, ve como una ofensa eso, y también porque no tenía nada de valor y olía medio extraño, porque ellos nunca habían visto un libro o una hoja de papel, y lo lanzan, pensando que es una ofensa hacia él y hacia sus dioses. Y es allí a donde el Inca agarra. Ya te seguimos escuchando. Le damos la posta a Yardek para que pueda continuar entonces. Ok, ok. Perdón, había llamado a fuerza. Ok. Perdón, perdón, no importa. Um, ¿Dónde me decía? Te quedaste justo donde está Ronaldinho. Verdad. Ya, pues creo que debo seguir como dijo Ronaldinho. Ah, el Inca agarró el libro, agarró el libro y lo lanzó Ok. y tiraron el papa, no sé qué era, pero ya, digamos el papa. Y el papa se sintió súper ofendido, se sintió violentado. Ah, y dijo que eran los perros, que Dios le va a castigar, que esto y lo otro, fue muy extraño.
y luego los españoles, no ocultos, que eran pocos, pero tenían armas, empezaron a disparar y empezaron a ejecutar. Los incas, si no recuerdo mal, no habían llevado armas porque Atahualpa dijo, los gringos son dioses, los españoles son como dioses porque eran blancos y no tenían armas, y dijo, si lo gano con armas sería superar a dioses, pero si lo gano sin armas sería mucho superior a los dioses. Así que no llevo armas, no quise llevar armas o algo para protegerse o atacar, y al final capturaron a Atahualpa y mataron a la mayoría de los indios que estaban ahí. Y pues se lo llevaron, lo tuvieron encerrado, no sé cómo se dieron cuenta de lo capturaron, no recuerdo muy bien esa parte, y pues no, eso es todo lo que me acuerdo. Bien. Para entender este proceso, nosotros tenemos que ir al principio. Orígenes de los incas, ¿verdad? ¿Cómo se dieron? Tenemos dos leyendas. La leyenda de los hermanos Manco Cápac y Mama Ocllo. Perdón. Y por otro lado tenemos también la leyenda recogida, en este caso, de los hermanos Ayar, ¿verdad? ¿Ok? Que fueron las que tuvieron un significado muy importante en la historia del Perú. Ahora, el Inca fue el supremo y divino gobernante, en este caso de los incas. Los títulos que este poseía era Sipa Inca, que era solo señor; Capa Inca, rico en alma y virtudes; Capac Apo Inca, que era el gran señor hijo del sol; Inti Churip Guaguaquilla, que era hijo del sol y de la luna; Inca Raptin o Auqui, que era el príncipe que se corriera con el Inca, y a veces su progénito en muchas ocasiones, ¿no? O a veces ese sucesor del poder político. Dentro de otro tipo de detalles que se puede comentar de todo lo que sucedió en el Tahuantinsuyo son las insignias del Inca. El Topayauri, ¿no? Como los periodos incas también, que se dio el periodo legendario del Inca Manco Cápac y Sinchirroca; el periodo de la Confederación Local Inca, que lo responde a los reinados de Yoque Yupanqui y Huiracocha; el periodo de la expansión inicial Inca de Pachacútec; el periodo del apogeo imperial Inca, del periodo de la triada de Pachacútec, de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac; y el periodo de la crisis imperial de Huáscar y, en este caso, el señor Atahualpa, ¿verdad? Ahora, como dije, es importante ir a los orígenes, y para eso tenemos que nosotros conocer el medio geográfico, como los límites del norte, del sur, del este, el sureste y el oeste. Por un lado, el río Ancasmayo, ¿no? También tenemos la Caja de la Selva, Tucumán, el Océano Pacífico. Los países actuales que ya hemos mencionado son Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, los pertenecientes a la extensión de nuestro imperio Tahuantinsuyo. Tenemos a Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo, ¿no? Donde el Cusco era el ombligo del mundo, de donde se regía técnicamente los 4 estilos de poderes, donde nacía ahí el comienzo de todos los poderes. Algo que nosotros tenemos que entender es el origen mitológico de los hermanos Ayar y Manco Cápac y Mama Ocllo. Ambos fueron cronistas y obras, tuvieron un lugar de origen pacarina, hablaban de un dios y de un fundador. ¿Ok? Es algo que ya sabemos que no vamos a tocar a fondo. Su origen arqueológico fueron dirigidas por Apotambo en la búsqueda de las tierras fértiles, ¿no? A través de un ataque de los aymaras que se da para hacer la ruta de los pueblos puquinas. Aquí, ¿no? Aquí, bueno, eso vamos a avanzar un poquito más adelante. La evolución histórica que nosotros tenemos que entender es acerca de Manco Cápac, Chinchirroca, Yoque Yupanqui, Mayta Cápac, Inca Roca, y de los incas que nosotros hemos ido estudiando a lo largo de los años, ¿no? Durante todo nuestro proceso. El primer conflicto es de los incas versus los chancas, que los chancas tuvieron un proceso también trascendental en el periodo del descubrimiento, perdón, de la República del inicio de la República del Perú,
porque también tuvieron su rol, un rol fundamental, porque también llegan en este caso a enfrentarse con los realistas. Ahora, algo que ustedes tienen que entender en este caso, que las fases de expansión se distinguen en dos periodos, ¿no? Una que era asegurando el dominio sobre Cusco, donde se inicia la expansión de las zonas cercanas, donde se consolida la élite incaica que se organiza en los dos sectores de Hanan, el grupo vinculado a las acciones militares, y Urín, que era asociado a las funciones religiosas, y esta primera fase da la culminación del enfriamiento de los incas y los chancas, donde estaban aguerridos los aguerridos habitantes al norte del Cusco, como lo pueden ver en pantalla. La segunda fase corresponde a la expansión incaica que se extendió a lo largo del siglo XIV-XV del imperio inca, donde se impone sobre los chancas, los lupacas, los collas, los huancas, los chimús y los chinchas, aprovechando las experiencias y logros de estos pueblos que lo predecieron y controlaron tanto a los recursos como a la población, a través de centros administrativos, conectados por una red vial y un efectivo sistema contable, donde se respetó el idioma, la religión y las costumbres, e incluso se les dio permiso de conservar cierto grado de autonomía. Dentro de los gobernantes incas, nosotros sabemos que existieron un total de 11 o de 13. ¿Cuántos fueron? ¿11 o 13? ¿O 12? Creo que eran 12. Ok, seguros. El imperio legendario estaba Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuacac y Huiracocha Inca, ¿verdad? Estos son pertenecientes al imperio legendario. Ahí tenemos 8. En el imperio histórico tenemos Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. ¿Ok? Ahí ya formamos 13. Y nace, obviamente, una organización incaica. Que era una organización incaica, estaba basada en el sistema del imperio inca, donde se mantiene y se expande por diversos motivos. Y uno de los principales fue la norma de cómo se constituye y se mantiene el sistema religioso, económico, social muy bien organizado. Desde allí, obviamente, que nace una organización económica, una organización social y una religión. Pero como les dije, el día de hoy solo vamos a hablar de un pequeño repaso. Vamos a ir en este caso en una pequeña estructura de la crisis del Tahuantinsuyo. Fuera de los procesos que yo en la caja de descripción, en este caso del video que ustedes van a poder observar, les voy a anexar parte por parte de la historia del Tahuantinsuyo. Pues la crisis del Tahuantinsuyo se da con la muerte del Inca Huayna Cápac, donde se inicia un complejo proceso sucesorio que implicó el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, que son los cronistas que entienden esto como una guerra dinástica al estilo europeo. Si bien la caída del imperio inca se produjo por la invasión española, esta confluyó con otros elementos como el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, que son las epidemias que en este caso llegan aún antes de la llegada de los españoles, que también teníamos a la viruela en este caso que mató a Huayna Cápac y a mucha gente, y sobre todo el sistema redistributivo implantado por el imperio inca. La caída del imperio Tahuantinsuyo no significó la desaparición de las costumbres y las formas de vida de los pobladores andinas, sobre todo ya que muchos sobreviven durante muchos largos años a pesar de la caída del imperio del Tahuantinsuyo. Ustedes saben que a través de esta caída del imperio Tahuantinsuyo surge el mayor poder, en este caso de los españoles, ¿verdad? Pero como podemos plasmarlo en una línea de tiempo tal vez, nosotros entendemos que cada fin es un nuevo comienzo, ¿verdad? Y así como surgió un nuevo poder en los españoles, durante este proceso sale nuestras corrientes libertadores, ¿verdad? Llega a su fin con el protectorado, obviamente, y comienza, ¿qué cosa? Los nuevos presidentes del Perú. O sea, cada fin iniciaba algo nuevo, así como el periodo lítico, el periodo de piedra, el periodo de los metales, caían, ¿no? Tenía su fin, iniciaban un nuevo periodo tal vez, así como llegaron a los primeros pobladores del Perú. Profesor, ¿qué tiene que ver esto con el Tahuantinsuyo?
Todo es un sistema evolutivo. El Tahuantinsuyo fue el mayor imperio en este caso que pudo tener el Perú. Pero recordemos que así como tuvieron con los changas, con los chinchas, las culturas aún se mantenían dentro de este proceso. Pero cada vez que ellos conquistaban, se adaptaban hasta tal punto de respetar su religión, su lengua y otro tipo de creencias, ¿no? Pero al fin y al cabo, todas estas culturas fueron aportes para una sola unificación, que era el concretar el crecimiento de un imperio. Obviamente fuera de las historias anexas que se da con Pizarro, con Hernando de Luque, con Diego de Almagro y etcétera, 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 ¿no? Que obviamente sabemos que ese es un sinfín, es un imperio que es una larga historia. La conclusión básicamente se rige en que simplemente el imperio Tahuantinsuyo fue el impulso de lo que hoy conocemos como política, registro social y otro tipo de detalles. Fue el impulso. ¿Tuvo que caer? Sí. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, imagínense que hasta el día de hoy exista el imperio Tahuantinsuyo. Así, seamos drásticos. ¿Nosotros hubiéramos evolucionado? ¿Tal vez estuvieras recibiendo clases virtuales? No. No, pues. Porque obviamente el sistema evolutivo era distinto, cambiante, estricto. Inclusive si se hubiera mantenido la forma de pensar de ese entonces, de que todas las personas que tengan un cargo político sean tal vez de una clase social más alta, solo reciban educación. Ahí cambia el contexto. Y todos esos pensamientos que nosotros podemos analizar concretamente, no solo ver el ámbito de que, pasó una guerra, 13 incas, no, sino ir más allá de los pensamientos, podemos concretar de que cada de esos aspectos se muestran hoy en día, de distintas formas, pero se muestran. Básicamente es lo que hemos, o he tratado de hacerles un pequeño repaso con respecto al Tahuantinsuyo. Obviamente, como les dije, tenemos una actividad, de esta forma obviamente tienen que tener una actividad para poder entender un poco más este proceso de repaso y poder analizar ciertos contextos que tal vez le ayuden mejor a la comprensión, ¿no? Tal vez este video les va a servir a las personas que no han podido participar en las primeras clases y otro tipo de cosas, ¿ok?